En Aragón hay 1000 ermitas catalogadas. Lo que más llama la atención es toda esta gran escena, que es una última cena, tiene más de 7 metros de largo y el tamaño es prácticamente idéntico, para hacernos una idea, a la última cena del famoso Leonardo da Vinci, que está en Italia. Y encima de la mesa, todos los objetos y todos los alimentos que tomarían en esa última cena, desde el cordero pascual en el centro, una especie de fuente, hasta diversos elementos, panes, frutas, etc. Y en junio se celebra aquí una fiesta, toda la explanada y los campos de alrededor se llenan de gente de Alfambra. ¿Y qué historias guardan estos pequeños templos? Como en sus tiempos hubo un pueblo, de hecho aquí estaba el cementerio. Estaba muy deteriorada por una razón. En la guerra esto fue polvorín. Es el icono de Luesia, ¿eh? Sí. La Virgen del Puyal ya no es solo religiosidad, es que es Luesia. Yo cada vez que subo a la ermita es la vela y el pedir por salud. ¿Quién se encarga de su cuidado? La ermita estaba realmente en muy malas condiciones. Había goteras y entonces nos juntamos los jubilados de Broto para decir vamos a restaurarla. Todo el mundo aportó todo lo que tenía, trabajo, materiales, arreglamos el techo, se picó por dentro, en fin, se equipó totalmente con vidrieras, con todo, y quedó restaurada en poco más de 2 meses. Hacemos las cosas por amor al arte, es decir, somos voluntarios, pero sobre todo yo creo que es que tenemos un compromiso, que el patrimonio es como nos ha hecho, es el presente, pero tiene que ser el Albacete del futuro. ¿Es una ermita que sigue en uso? Sí, una vez al año, el día de San Juan, vienen los dos pueblos, aquí se celebra misa. ¿Quieren conocer uno de los municipios con más ermitas de todo Aragón? Sobre todo están localizadas en los barrios más antiguos de Caspe. ¿Cuántos templos vamos a ver más o menos? Pues me parece que son unos 7. La isla tiene una ermita monasterio, se llama de la Magdalena. Hola. Hola. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, en esta ermita tan bonita de Broto dedicada a San Clemente, que tiene la propia historia de la ermita y tiene también otra historia muy bonita que es de restauración. Exactamente. De una asociación que os unisteis para poder restaurar no solamente esta, sino hasta 3 ermitas más. Sí. ¿Cómo fue? Fue en el otoño de 2010 y la ermita estaba realmente en muy malas condiciones. Había goteras y entonces nos juntamos los jubilados de Broto para decir vamos a restaurarla. ¿Que erais muchos? En aquel momento éramos unos 60 o por ahí. Todo el mundo aportó todo lo que tenía, trabajo, materiales, arreglamos el techo, se picó por dentro, en fin, se equipó totalmente con vidrieras, con todo, y quedó restaurada en poco más de 2 meses. Madre mía. Después de la restauración, pues se ha seguido aquí haciendo culto y concretamente en el verano estamos aquí celebrando la misa entre semana de lunes a viernes, porque es mucho más accesible que lo que es la iglesia parroquial que está en un alto. Esta ermita es de las que tenemos aquí la más antigua, está datada en el siglo XIV, ya tenemos documentación, incluso anterior a la iglesia del pueblo, donde se dice que se juntaban aquí los representantes de los vicos de los diversos pueblos que componen el valle para decidir asuntos que correspondían a la ganadería de aquella época, de pastos, cacerías con Francia, etcétera, y se juntaban aquí en esta ermita, en la ermita del señor San Climent. A ver que me vengan a ayudar una, a ver Encarnita, ven. ¿Encarna? ¿Es usted de Broto? Sí, nacida aquí. ¿Qué ermita más bonita? Sí, yo la he visto cuando aquí vivían y todo.
Aquí han vivido, aquí ha vivido gente. Cuando la guerra vivieron aquí. ¿Qué tradición había aquí en Broto de las ermitas? ¿Iban a muchas romerías? Sí, a todas. Porque tienen varias. Sí, íbamos a todas. Sí, Ahora yo ya no voy a ninguna, lo primero que mi marido, pues ya no lo tengo, no tengo coche para ir a donde yo quiera. Claro. Pero a San Blas sí, también, pero ya Murillo ya nada. A esa nada. ¿Participó usted en esta, en la restauración? Mi marido. Ah, qué bien. ¿Pasa el verano aquí? Sí, aquí yo hace que venimos 30 y pico de años. ¿Pero no son de aquí? No, somos de Barcelona. Ah, y vinieron y les encantó el valle. Sí, aquí quien viene aquí a esta zona se enamora y vuelve. Sí. Cuando comienza el verano, entonces ya nos trasladamos aquí desde junio hasta finales de septiembre. ¡Ay, qué bien! Es usted muy envidiada, ¿eh? Ya se lo digo yo. Mi marido está jubilado. Sí. Yo no, porque las mujeres no nos jubilamos. Jamás en la vida, ¿eh? Y luego volvemos en octubre para contemplar todo. Ay, el otoño, qué bonito. El otoño. Claro. Buenas tardes. Quizás os ha extrañado encontrar aquí a dos cámaras. Están grabando un programa para la televisión regional. El programa se llama Unidad Móvil. Se emite los viernes en Televisión de Álava. Este programa versa sobre las ermitas. Las ermitas no son solamente objetos para visitar o para ver, sino también son sitios donde dar culto, concretamente en esta, que tiene tanta importancia en el verano. Y entonces aquella ermita, claro, aquella es la Virgen de Morillo, la que está en lo alto. Esa es la Virgen de Morillo, que está en lo alto. Ya tiene mérito, José Luis, después Esa fue la segunda restauración que hicimos en el año 2011. Y hay que pensar que para subir los materiales allá arriba hubo que usar un helicóptero que salía de aquí precisamente. ¿De aquí? Sí, y se hicieron 12 viajes subiendo todos los materiales hacia arriba y luego a los 2 días ya subieron 2 equipos de personas, sobre todo jóvenes, para hacer la restauración de los maderos que se habían roto y de las losas que hubo que reponer. ¿Y cuánto duró la restauración de aquella ermita? No duró mucho, duró 3 días o 4, hubo personas que durmieron allí, otros subían andando porque hay hora y pico para subir, pero en fin, era gente joven y lo podían hacer. ¿Y buen desnivel? ¿Tú llegaste a subir o no? Sí, claro, evidentemente, pero el segundo día y hacer fotos. Y también aprovechamos ya pues para bajar esta especie de capilla expositora que es del siglo XVII y es de lo más antiguo que se conserva de la ermita de Morillo. ¿Dónde está la Virgen? Pues la Virgen desapareció durante la guerra. Esa corona es la corona original que tenía la imagen de la Virgen de Murillo, que después de la guerra hemos dicho que desapareció, pero la corona se encontró posteriormente, solamente la corona. ¿Dónde se encontró? Cerca de la ermita. La hemos colocado aquí porque toda esta vitrina recoge lo que es el legado del deán de Arequipa, que fue una persona muy importante en el siglo XVIII en Broto, que se fue al Perú. ¿Era de aquí? Era de aquí de Broto, de la casa más importante, que era la casa de Santa María. Él se llevaba a don Pedro de Santa María y se fue allá. Tenía un puesto muy importante, el puesto número 2 de la diócesis, y todo el dinero que se sacaba en aquellos momentos, que el Perú pues estaba todo el comercio de la plata y todo eso, lo mandaba aquí para la familia y para cosas de la iglesia de Broto, de un altar que tenían ellos, y entre otras también para Murillo. Él fue el que restauró la ermita de Morillo y fue también el que dotó a la iglesia pues con una serie de orfebrería de un gran interés del siglo XVIII, que es realmente maravillosa, con plata del Perú. A mano derecha está Ordesa, el Parque Nacional, pero a mano izquierda está el Valle de Bujaruelo. Y en el Valle de Bujaruelo, de aquí a unos 8 o 10 kilómetros de aquí, hay una ermita que es la ermita de Santa Elena. Esa ermita pertenece a todo el valle porque se suben los diversos pueblos del valle, allí subían a la ermita, ¿no? Entonces iban a celebrar los 250 años de la construcción de esa ermita. Entonces nos propusimos restaurarla y la asociación lo que hizo fue promover vamos a llamarlo la acción conjunta de los ayuntamientos, el de Broto y el de Torla,
y sobre todo también de una asociación que hay, que es la Junta del Valle, que es la que entiende de todo el tema de pastos, etcétera, y ellos fueron los que se encargaron luego de hacer todas las gestiones para que con fondos europeos el restaurar el interior de la ermita. Y llegamos a la ermita de San Blas, la última que se ha restaurado. José Luis. Una construcción muy distinta de todas las que existen por aquí, porque se ha hecho en varios siglos. La parte más antigua es anterior al románico, muy anterior al románico, y luego ha ido creciendo y modificándose a lo largo de los siglos. Estamos hablando anterior al año 1000 todo esto. Que estaba muy deteriorada por una razón. En la guerra esto fue polvorín y estuvo muchos años en que no había culto ni nada, ¿no? Está en un enclave totalmente excepcional porque estaba en un cruce de caminos. En los cruces de caminos en la antigüedad era uno de los sitios que tenían una dimensión religiosa. Bueno, qué bonita. Lo más antiguo lo tenemos aquí delante y este altar es del siglo VIII. Es decir, mucho antes del estilo románico. Sí. Esto que veis aquí es el hueco donde se depositaban las reliquias, y sobre eso se ponía una piedra y aquí es donde se celebraba la misa. En aquel momento la ermita sería muy pequeñita, sería esto prácticamente, ¿no? Sí, pues casi un oratorio. Sí, sería como un oratorio, una cosa pequeñita y tal, y esto sería la parte más antigua. Aquí vemos... Segundo altar, otro altar. Lo que se hizo fue el quitar lo que era lo que cegaba el ábside, ¿no? Y al quitarlo fueron apareciendo todos estos elementos. Ya. En todas las iglesias la misa se celebra sobre un ara, sobre un altar. Sí. Entonces, en ese altar hay reliquias de santos. En este caso, esta que encontramos, que estaba oculta, no nos había abierto en 1000 años, pues apareció lo que era esto. Esto es una reproducción. Sí. El original se guarda en la iglesia de Broto. Entonces aparecía la reliquia con un pergamino y donde aparecía el texto escrito. Este texto escrito está en escritura visigótica, que es anterior al año 1000, donde pone reliquias del cuerpo del Señor y del sepulcro del Señor. El altar del siglo XII, ¿y se ha hecho alguna ceremonia o algo después aquí? Sí, todos los años, aparte de cuando se viene el día 3 de febrero, que viene todo el pueblo, siempre hemos hecho una celebración de la Eucaristía en el mes de agosto. En el siglo XV se hizo un retablo gótico de Juan de la Abadía el Viejo, está hecho en gótico internacional. El original se conserva en Zaragoza, en el Museo Provincial. Mucho más antiguo que el retablo eran las cruces de consagración. Claro, y entonces el retablo lo hemos puesto aquí. Y cuando empezamos la restauración, que estábamos quitando pues algunas cosas, aparecieron como restos de pintura, ¿no? Este es de aquí. Concretamente, mirar en el techo, aparecen como flores. Sí. Los alumnos de la Escuela de Restauración de Huesca, que pertenece a la DGEA, son los que han estado trabajando aquí durante 3 campañas enteras en el verano. Y bueno, han estado recuperando todas estas pinturas. Estamos precisamente en la ampliación que tuvo lugar en el siglo XVII y XVIII, donde se hizo este coro elevado, porque venía mucha más gente y resultaba pequeña. Claro. Esta parte es la parte más moderna. José Luis, pues muchísimas felicidades a ti, a la asociación, al pueblo de Broto, por haber conservado todo esto y cuidarlo también. Muchísimas gracias. De nada, hasta cuando queráis. ¿Vendremos en romería? Seréis bienvenidos, oye, si venís el día 3 de febrero. En la provincia de Teruel, los estudios que hay sobre esta ermita de Santa Ana en Alfambra han llegado a publicarse hasta en la Universidad de Harvard y de Princeton. Entramos al interior porque lo que aquí se esconde es lo que hace que se haya publicado en varias universidades americanas. Juan José. Sí, bueno, la importancia de un conjunto mural inédito, de una época antigua, parte gótico, parte barroco, lo que ha hecho es llamar la atención a nivel internacional del estudio, porque bueno, pues en diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania, parece ser que interesa bastante a nivel universitario. Víctor, ¿cuándo y cómo se descubrieron estas pinturas murales? Pues fue en el año 2000. Estaba el pueblo ayudando a restaurar la ermita y el comedor de la ermita. Y una tarde, que había poca luz ya, empezaron a picar la pared para luego darle un aspecto mejor y vieron que salía algo de color debajo. Como había poca luz, al día siguiente volvieron a picar
y entonces fue cuando vieron que salían pinturas debajo del enfoscado. Y entonces se contactó con José Barragán, que estaba aquí en el pueblo, y se encargó a una empresa el descubrir todo lo que había debajo del enfoscado. Bueno, pues ahora os voy a enseñar, si os parece, una serie de materiales bastante importantes que aparecieron en las obras de recuperación, de restauración de la ermita. Primero, esta pieza en yeso era una de las piezas que nos sirve para datar el conjunto en 1680, de una de las primeras reformas, y posteriormente las tejas que tenemos aquí, que llevan ya el logotipo o la cruz típica de la Orden de San Juan, también conocida como Orden de Malta. Vamos a ir desgranando las escenas de estas pinturas murales, Juan José. Bueno, lo que más llama la atención es toda esta gran escena, que es una última cena, tiene más de 7 metros de largo y el tamaño es prácticamente idéntico, para hacernos una idea, a la última cena del famoso Leonardo da Vinci, que está en Italia. Bueno, lo que vemos aquí, independientemente de su estado de conservación, que es típico por el piqueteado y el lucido posterior que se hacía, es una mesa. Esto sería una especie de faldón de la mesa, debajo tendríamos los baldosines del suelo, muy pintados de cara al espectador, y encima de la mesa todos los objetos y todos los alimentos que tomarían en esa última cena, desde el cordero pascual en el centro, en una especie de fuente, hasta diversos elementos, panes, frutas, etc. Y el personaje principal, que está bastante perdido por un problema de una viga que hubo encima de su cabeza, sería precisamente Jesús bendiciendo en la última cena. Siguiente escena importante. Bueno, pues lo que vemos aquí es un San Jorge, a un tamaño bastante destacable, que estaría en concreto batiendo al dragón con su lanza debajo del caballo. Aquí lo tenemos. Se ha perdido prácticamente el dragón e incluso teníamos ahí restos de la princesa que estaría salvando delante, según dice la leyenda, de sus padres, los reyes, que estarían retratados en la parte superior. Se propuso si podían estar relacionados con un retrato inédito de los reyes católicos que tendríamos reconstruido aquí, pero el problema es que a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, los reyes creaban moda y los nobles la imitaban, y entonces todo el mundo aparecía retratado en diferentes obras de arte con ese aspecto. Por lo tanto, no tenemos ninguna otra referencia para demostrar que fueran los reyes católicos. ¿Pensáis que originariamente aquí habría una pared y qué es lo que ocurrió y cuándo en este lugar? Sí, bueno, con los materiales que hemos visto anteriormente, que nos datan perfectamente la Reforma de época barroca, la heredad, todo este espacio pasa de una familia nobiliaria a la Orden de San Juan, a la encomienda del Castillo de Alfambra. El Castillo de Alfambra, como lugar de prestigio, lo que hace es derriba esta parte del frontal de la antigua iglesia y entonces hace la ampliación barroca con sus propias pinturas, su propio símbolo en la parte superior y una serie de trampantojos o pinturas fingidas bastante curiosas, como tenemos el dosel, que sería del altar original, e incluso una ventana que imitaría a la ventana real que tenemos enfrente. ¿Qué importancia tiene que este mural esté en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel y además en medio del monte? Sí, bueno, eso fue lo que intentamos responder en primer lugar, y la respuesta estaría exactamente aquí. Tenemos al final de todo el conjunto mural un Cristo resucitado y al final, en esa parte, en el típico gesto de pedir su propia salvación, el ir al cielo en el momento en el que se muera, tenemos a un noble que está bastante bien conservado, representado de rodillas, y que sería en su momento el propietario de esta heredad. Nosotros generamos la hipótesis de trabajo de que era un Fernández de Heredia en concreto y por cronología, sería Juan Fernández de Heredia VII. Ante la riqueza de estas pinturas surgieron varias investigaciones y la controversia un poco está en si él es Fernández de Heredia. Sí, actualmente no hay un documento que específicamente acredite ni la autoría del mural, el pintor en concreto, ni que efectivamente el personaje representado sea exactamente ese Fernández de Heredia o un Fernández de Heredia. En cualquier caso, nosotros lo que obtuvimos fue una serie de datos que lo que apuntaban era precisamente esa circunstancia. Tenemos un documento que acredita que los Fernández de Heredia compraron esta partida a una familia anterior que la poseía. Indistintamente de eso, además, tiene una inscripción justamente detrás del Cristo resucitado, que sería equivalente a las inscripciones que aparecen y que están conservadas
del castillo de Mora de Rubielos, en baldosines y custodiadas en el Museo de Teruel actualmente. Víctor, ¿la gente de Alfambra conoce la historia que representa estos murales? La historia y la importancia que tuvo Alfambra del siglo XII, que tuvo una orden militar propia, orden de Montegadio, hasta el siglo XVIII, en la que esta ermita era propiedad de gente de alta alcurnia, de nobles muy importantes. Y en junio se celebra aquí una fiesta, toda la explanada y los campos de alrededor se llenan de gente de Alfambra. Sí, el sábado más próximo, al 13 de junio, hacemos la fiesta de Santa Ana. Entonces, la gente del pueblo subimos en cuadrillas, cada grupo de amigos, nos ponemos todos por ahí y se pasa aquí el día. Es una romería, se hace misa. Antiguamente se subía andando con el párroco del pueblo, con el cura, desde el pueblo hasta aquí. Hay gente que subía andando y gente que subía con caballerías. Y luego se bajaba también en romería, o sea, andando. La gente del pueblo, que no había subido, salía a recibirlos y eso se llama la reclamada. Y en el año 2006, para darle más importancia a la ermita, hicisteis un reloj analemático. ¿Qué diferencia tiene con un reloj de sol? Pues un reloj analemático, la diferencia fundamental está en que el puntero que se pone para marcar la hora es móvil, se va desplazando en función de la época del año y hay que seguir este dibujo que se llama un analema. Víctor, sale un rayo de sol. Sí que estamos viendo perfectamente el palo y son las 11. Y efectivamente pues marca las 11, o sea que esto está más o menos medianamente bien hecho. Va muy Esto bien. es lo que decía, el puntero se va desplazando en función de la fecha en que estamos y la sombra proyectada pues marca la hora real. Muchísimas gracias a los dos, sobre todo por enseñarnos las pinturas murales que quizá pasen desapercibidas para muchos. Vale, gracias a Aragón Televisión por venir a grabar la ermita. Oye, que venga mucha gente por Alfambra, ¿no? José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos en Caspe, uno de los municipios con más ermitas de todo Aragón. ¿Por qué? Sí, pues es curioso, hay varias razones. Tenemos una serie de ermitas que en un principio no eran ermitas, sino que eran, sobre todo en algunos sitios, aprovechando las puertas de entrada de la ciudad, se pusieron unas hornacinas con las figuras de los santos o las vírgenes, pero en el siglo XVIII un arzobispo de Zaragoza, Juan Sáez de Buruaga, dijo que no se podía hacer misas en el exterior y obligó a construir unas pequeñas ermitas. La mayoría de estas ermitas se construyeron en estilo barroco y las pagaron los cofrades de las propias ermitas. Donde estaban esos arcos con la imagen, se construyeron las ermitas y por eso dentro del núcleo urbano tenemos alrededor de unas 4 o 5 ermitas. Que no es algo que sea habitual sobre las ermitas. No. Están todas dentro del barrio del núcleo urbano. En los diferentes barrios, sobre todo están localizadas en los barrios más antiguos de Caspe. ¿Cuántos templos vamos a ver más o menos? Pues me parece que son unos 7. Vamos llegando ya a la primera, ¿no? Llegamos a la ermita de San Indalecio. Se llama de San Indalecio porque ahí en el callizo de la infanzonía nació alrededor del siglo II San Indalecio. ¿De acuerdo? Y por eso está aquí esta ermita. San Indalecio fue obispo de Almería y murió mártir. Y dice la leyenda que nació aquí en Caspe alrededor del siglo II. La leyenda ha sido importante porque todos los niños que nacían ahí nacían como infanzones, por eso el cantón de la infanzonía. Eran como los infanzones eran los nobles más bajos que todo lo que podía haber, pero ya estabas por encima de los demás. Es la ermita más antigua, porque además también San Indalecio es uno de los patrones de Caspe y estamos en el barrio de La Muela, que es el barrio más antiguo de Caspe. Tenía algo que ver con los judíos, ¿no? De hecho tenemos ahí la Estrella de David, toda esa calle de por allí, que es la calle del Barrio Verde, sería la zona donde vivirían los judíos, hasta que se produce su expulsión alrededor del 1500 más o menos. Si quieres entramos. José, y una de las características de esta ermita es su pintura. Sí. Porque es curioso, porque primero todas las yeserías que encontramos y en la cúpula aparecen un montón de angelotes que la decoran. ¿Qué sucedió? Pues posiblemente en el siglo XVIII el señor que mandó reconstruir esta capilla, porque se cree que con anterioridad ya existía otra capilla pero con otro estilo, decidió pagar al mejor pintor de Caspe para hacer esta cubierta. Pero si quieres te puedo presentar a una persona que sabe un poquito más que yo sobre la ermita,
que se llama Lucía, y también te presento a Lola, que es una vecina de la ermita y te podrá contar más cosas sobre San Indalecio y sobre la ermita. Lucía, entonces esta ermita ha sido restaurada en varias ocasiones, incluso antes de ser ermita, porque como antes José nos mencionaba, este era un barrio judío. Sí, esto era un barrio judío y aquí fue donde levantaron la sinagoga. De hecho, creemos que posiblemente siga habiendo restos de esa sinagoga debajo de la propia ermita. Y luego pasó a ser la iglesia del pueblo, porque la iglesia que actualmente es la iglesia del pueblo, la parroquia, Santa María la Mayor, en ese momento era solo la ermita del castillo. Lola, usted nació a muy poquitos metros de esta ermita. Sí, muy poquitos. Cuénteme. Pues nada, pues he vivido aquí siempre con mucho entusiasmo porque le hemos querido mucho al barrio y sobre todo, claro, San Indalecio, a su ermita. Ya nacieron mis abuelos, mis padres y nosotros, mis hermanos y yo, hemos nacido aquí, le tenemos mucho amor y ha sido una fiesta de las mejores del pueblo porque era la primera fiesta del pueblo que se administraba y entonces se hacían las fiestas en la calle. Entonces la juventud, pues claro, llegaba el día 15 de mayo que se hacía la fiesta y pues claro, lo vivían y se hacía el baile aquí en la placeta. Sacamos el santo de aquí, lo poníamos a la piana y dábamos la vuelta a la manzana de la calle. O sea que está muy unida usted a esta Yo sí, ermita. yo he tenido, hasta que me marché de aquí, tenía la llave y venía mucha gente a visitarla, y más estando el Cristo. Lo subieron aquí cuando quitaron el hospital. Y entre San Indalecio, que le tenemos mucha devoción, y el Santo Cristo, nos lo pusieron la mar de bien. Esta es la ermita de la Magdalena en el barrio del Puello. Es de una construcción parecida, ¿no?, Sí. al resto. Son todas muy similares, son pequeñitas. Dentro podemos ver que es una sola nave y ya está. Pues esta es la ermita de la Belma, es de todas las que se realizan, no es la más nueva. De hecho, ahí en la clave vemos como nos pone 1843. Las anteriores son ya casi de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y esta se terminó en 1843. Como veis, está entre dos casas, que es algo típico de estas ermitas porque se construyeron para dentro del pueblo, del núcleo urbano. Bueno, llegamos a la plaza de San Roque y Sí. ermita de San Roque. Eso es. San Roque es el patrón del pueblo. Normalmente, sobre todo para estas fechas, que a principios de agosto, que son las fiestas aquí, la semana de antes se celebra aquí la verbena de San Roque y luego el primer día de fiestas, después de chupinazo en la plaza, por la tarde, Interpeñas hace un pasacalles y se viene a poner el cachirulo al santo. Se pone el primer día de fiestas y se quita el último día de fiestas. Por eso esta plaza y el San Roque es una parte importante de la vida de Encaspe. Me decías antes que fue construida como todas las que hemos hablado a partir de ese momento y creo que recordar que tuvo bastante colaboración por parte del pueblo. Fueron construidas por los cofrades, pusieron dinero, ya tenían devoción por ellas porque estaban aquí en los afuera, en la parte exterior, en muchos sitios utilizaban los arcos de acceso a la población para poner las hornacinas y los mismos cofrades, para que no se perdiera la tradición, decidieron pagar para construir estas ermitas. Y esto sería una de las puertas de acceso a Caspe y en esa puerta de acceso había una hornacina con la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat viene aquí porque hay un señor que se llama el obispo Cubeles, que el cuarto obispo de Barcelona, y trajo aquí el culto de la Virgen. Y este señor murió aquí y decidieron poner aquí la Virgen de Montserrat. Bueno, y esta ermita la vemos hoy aquí, pero Sí. no estaba aquí. No, esta ermita no estaba aquí. Esta ermita estaba en el Fondón, que era a las orillas del río Ebro. ¿Y por qué se trasladó? Pues muy sencillo, porque se construyó el pantano y se iba a quedar debajo del río. De hecho, se quedó debajo del río. Algunos vecinos de Caspe decidieron sacar la ermita de debajo de las aguas. Se fueron allí, tractores, todo tipo de maquinaria. De hecho, se hizo una especie de colecta para sacar dinero suficiente para poder sacarla y para hacer un proyecto para su reconstrucción, y se decidió traerla aquí, al Cabezo de Monteagudo, justo al lado de la Torre de Salamanca. ¿Y es muy parecida a la que había? ¿O? Pues lo que sí que tenemos original es la cabecera, que ahora veremos, el resto se reconstruyó. Y vaya pedazo de llave Sí. eligieron, ¿no? Estos decidieron conservarlo.
Se nota que es más moderna, ¿no? Sí, de hecho la ermita ahora no tiene ninguna función religiosa, sino que está desacralizada. Y como veis aquí, básicamente ahora lo que se utiliza es para realizar algún acto, pero sobre todo para hacer bodas civiles, porque no deja de ser un sitio con encanto. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos traes el transporte para nuestro siguiente destino? ¿El taxi? Oye, así da gusto. José Manuel, tú eres el director del camping de aquí de Caspe y nos vas a llevar a un lugar que ofrecéis desde el camping. Pues os voy a llevar a un lugar extraordinario, una isla dentro del Mar de Aragón, donde además está cargada de historia, porque la isla tiene una ermita monasterio, se llama de la Magdalena, que era la propietaria de las extensas huertas que tenía allí. Es una excursión muy bonita, es una excursión mixta, porque necesita de una embarcación para llegar hasta la isla, y después pues tiene un tramo para poder hacer a pie, muy bonito, no es muy exigente, pero sí que es muy atractivo y muy plástico. ¿Cuánto tiempo cuesta llegar desde el embarcadero hasta la isla? Pues desde el puerto de Ley Caspe, bueno, a nosotros nos va a costar 10 minutos, porque llevamos mucho barco, pero con un barquito de 15 caballos pues puede costar media hora. ¡Arriba! Venga. José, esto es popularmente conocido como una ermita, pero no lo es. No, en principio era un convento que formaba parte de la Orden de San Juan. La Orden de San Juan tenía en Caspe el castillo, que es el castillo conocido como el Castillo de Compromiso del Bailío, y se creó aquí este convento. Pero según Valimaña, que es el cronista de Caspe, como Sencacho y Tiesto, dice que alrededor del siglo IX, más o menos, una imagen de la Virgen de la Magdalena fue escondida aquí, y que después de eso se hizo un pequeño convento, y esta construcción que vemos actualmente está realizada en el siglo XVII. Esta ermita, con el paso de los años, la Orden de San Juan dejó de utilizarla, y durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que en 1960 más o menos, durante esa década, se produjo la creación del Mar de Aragón, había una romería. ¿En qué consistía esa romería? Pues estamos en una zona fundamentalmente agrícola, y cuando había sequías, los caspolinos, o sea, tenemos que tener en cuenta que hay unos 40 kilómetros de distancia que en aquella época se hacían a pie, de aquí a Caspe, pues venían aquí a buscar la imagen de la Virgen y volvían por camino otra vez hacia Caspe para rogar a la Virgen que lloviera. Incluso había una pequeña coplilla. Una vez llegaban allí, entraban por la calle del Coso, que es una de las arterias de entrada de Caspe a principios del siglo XX, los caspolinos les iban a recibir y la figura de la Magdalena estaba allí hasta que llovía, y una vez que llovía lo volvían a traer aquí. Esto sucedió hasta los años, no estamos muy seguros, pero en torno al primer cuarto del siglo XX con casi toda seguridad. O sea que ahora la vemos un poco así ya más destruida, pero fue muy importante. Sí, desde que se hizo el pantano, al quedarse esto dentro de una isla, pues poco a poco se ha ido degradando, hasta como está hoy en la actualidad. Como nos decía antes José Manuel, la gente sigue viniendo, aunque sea solo a visitarla. Sí, hay mucha gente, no solo con José Manuel, sino gente del propio pueblo. Pues vamos a irnos de excursión. No todo el año tienes que venir en barca, sino hay momentos del año que el pantano está más bajo, que puedes venir cruzar andando, y mucha gente viene a visitar. Buenos días. Buenos días. Llama mucho la atención que una ermita esté tan cerca del pueblo. ¿Por qué sucede eso aquí en Luesia? Pues tiene que ver con el propio origen medieval de la villa. La villa de Luesia surgió en torno al conjunto del castillo y de la iglesia de San Salvador, y a partir de ese momento fue creciendo, y esto que ahora parece cerca, pues bueno, no estaba tan cerca. Estaba en un alto, es la Virgen del Puyal, la Virgen del Alto,
Y imaginamos que los fundadores de la villa pues, quisieron darle esta advocación pues, a la patrona del pueblo. Que en origen era bastante más pequeñita de lo que vemos ahora. Se trataba de una iglesia románica que fue, digamos, edificada en torno al siglo XII o así. Vemos que viene gente. ¿Quiénes son ellas? Bueno, pues son unas vecinas de aquí del pueblo que imagino que vienen a darse una vuelta por la Virgen, porque es frecuente venir de paseo. A traer una vela, porque ya ni por nada especial, yo cada vez que subo a la ermita es la vela y el pedir por salud. Salud por todos. Ahora con la pandemia todavía más. Mucho más, ¿no? Mucho más pedimos. Pero ya no es algo especial, hombre. Si hay algo especial, todavía más. Es el icono de Luesia, ¿eh? Sí. La Virgen del Puyal ya no es solo religiosidad, es que es Luesia. Esto es lo de la sacristía, entiendo. Vale. Esta sacristía corresponde a la ampliación del siglo XVI. ¿Vale? La iglesia es tardorrománica y gótica, pero tiene una serie de partes que se hicieron en el siglo XVI. El cura es, digamos, donde va preparando todas las misas y como digamos que durante las fiestas se oficia una misa baturra y tiene mucha relevancia esta patrona. Una cuadrilla pues hace, digamos, prepara una ceremonia con cantos, lecturas, con mensajes que se transmiten al pueblo de lo que significa para ellos y que implica pues poner, digamos, la Virgen, sacarla de la hornacina y ponerla, pues digamos, en el lado de la epístola, delante del pueblo, sobre una especie de pequeña columna o apoyo. Cada cuadrilla le va rindiendo tributo, va organizando como darle su toque personal y bueno, también mostrar a la gente del pueblo todo lo que significa para cada persona. Si venís por aquí, además se dejó un poco de recordatorio. No encontraron mejor solución para no tenerla que llevar a la abadía que hacer una hornacina y poner una reja de las que requerían para poderla robar y estuvo durante décadas encerrada. ¿Y por qué? ¿Por robos como el de Eric el Belga? Porque, claro, no había sistemas de alarma, no había seguridad. Claro, es una talla, todas las tallas románicas o tardogóticas son muy valoradas. Y claro, para la gente del pueblo no es lo mismo tenerla ahí expuesta que tenerla aquí detrás de una reja. La gente quería que estuviera en la ermita, no querían que estuviera guardada en la abadía o en la iglesia principal, y entonces solamente se les ocurrió en aquel momento, donde no había sistemas de alarma, donde no había las medidas de seguridad actual, que guardarla en esta hornacina. Por eso también recuperar el retablo y sacarla y tenerla, por decirlo de alguna manera, en libertad en su entorno, pues también se vivió con una gran alegría. ¿Qué tenéis en las manos? Mira, en las manos tenemos los gozos de la Virgen del Puyal, y cuando aquí generalmente se sube muchísimo, pero las dos fiestas principales es la Virgen de Agosto y la de septiembre, que es la suya, las fiestas patronales, el día 8. Entonces, cuando venimos a la ermita, nos repartían el esto para el que eso pues le di cantar los gozos. ¿Qué significa para ustedes esta ermita y esta Virgen? Ay, pues yo Luesia no la entendería sin la ermita. Como la Jota lo dice, en el pecho colgadica, pues para Luesia todo el mundo, más creyentes y menos creyentes, inclusive los que no son muy creyentes, la Virgen del Puyal para ellos significa mucho. O sea, puede ser como el Camino de Santiago, que a veces tiene esa vertiente lúdica o esa vertiente religiosa. Eso es, así mismo, sí. Pues logro esta villa un cielo con vuestra imagen real, sed nuestro amparo y consuelo, Madre de Dios del Puyal. Y yo creo que es una cuestión de todos, de hombres, de mujeres, de niños, familiares. Es decir, aquí viene toda la población de Luesia. No hay distinción, ¿no? No. Lo que pasa es que sí que es verdad que el mantenimiento de los cantos y demás, aunque todo el mundo participa, pues por tradición o por lo que sea, pues las mujeres lo mantienen y depositan mejor. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros por venir. Os esperamos en Luesia, ¿no, Patricia? Sí, desde luego. Volveremos. Hasta luego. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Muy bien.
Usted forma parte de la Asociación Amigos de Serrablo. Eso es. Cuénteme, ¿en qué consiste? Bueno, pues mira, Amigos de Serrablo somos una asociación que se fundó en 1971 en el primer momento para rehabilitar un conjunto de iglesias que estaban en un estado lamentable y que luego han dado lugar a la ruta de iglesias de Serrablo. Y luego posteriormente pues también hemos hecho rehabilitación, difusión, arquitectura popular, hemos creado 2 museos, en fin, tenemos una actividad muy amplia porque llevamos 49 años trabajando por el patrimonio de toda esta zona. ¿A qué se le conoce como Serrablo? Mira, Serrablo es un vocablo medieval, digamos que es un término histórico, un topónimo histórico, va desde Gavín, al norte, hasta Las Bellostas, al sur. Todo ese territorio que está pues, en la parte norte del río Gallego es lo que era Serrablo. Se da la circunstancia que hay muchas iglesias repartidas por toda esta zona. Es un conjunto de iglesias medievales único en el mundo. A veces nos da un poco de vergüenza decirlo a los aragoneses, pero es así, que ha sido bastante estudiado desde principios del siglo pasado, desde 1922, que es cuando se descubren de una manera casual, y luego ha sido estudiado y bueno, con distintas teorías. Unos dicen que son mozárabes, otros que son románicas. Y no solo la recuperación física de los lugares, sino que también las tradiciones, la forma de hablar que había entonces, eso tamén os encargáis de hacerlo. Sí, porque eso también es patrimonio inmaterial, eso también es patrimonio cultural. Ahora tenemos ¿cómo diría? Un programa que se trata de adoptar palabras en aragonés que empezamos este año y que además está teniendo mucho éxito. Es una labor muy importante para toda esta zona, ¿no? Yo creo que sí, porque ha creado identidad, el patrimonio también es un recurso, no solo a nivel de investigación, sino para uso y disfrute de la gente y para nuestra memoria histórica también. Es decir, nosotros lo que en realidad hacemos las cosas por amor al arte, es decir, somos voluntarios, pero sobre todo yo creo que es que tenemos un compromiso, que el patrimonio es como nos ha hecho, es el presente, pero tiene que ser el Albacete del futuro. Estamos en Espierre, nosotros hemos venido buscando ermitas. Entonces, ¿por qué estamos en Espierre? Bueno, pues porque ya sabes que hemos hablado mucho y otras personas de la asociación también van a comentar que estos son iglesias, que las iglesias como las ermitas son edificios religiosos, pero que su uso es un poco diferente. Entonces, aquí cerquita tenemos alguna que es más ermita que iglesia y por eso habéis venido hasta aquí. Bueno, pues vamos a verlas, a ver qué encontramos. Claro que sí, ¿no? Además tenemos un día espléndido. Mira, pues te presento a Teresa. Hola Teresa, buenos días. Que también es miembro de la asociación y que es de aquí del pueblecito de al lado, de Barbenuta, y que conoce muy bien toda esta zona. Pues vamos a ver qué nos cuenta Espierre, ¿no? Vamos a visitarlo. Hemos acudido a vosotras, a la Asociación de Amigos de Serrablo, porque aquí en Espierre se da una característica respecto a las ermitas. Efectivamente. Tanto Espierre como las 2, entre comillas, ermitas de San Juan y de Santa María, en su día, como ocurría en todo el Serrablo, eran núcleos poblacionales, con lo cual tanto Santa María como San Juan eran pueblos y por tanto iglesias. Lo que ocurre es que por azares diversos de la historia, epidemias, lo que fuera, esos núcleos poblacionales desaparecieron. Entonces, al desaparecer, los núcleos que tenían más población, en este caso Espierre o Barbenuta, no solamente ocuparon los campos que tenían esos pueblos, sino que las parroquiales que se seguían manteniendo. Las casas desaparecieron, pero lo que eran iglesias no. Y la tradición las convirtió en ermitas. ¿Qué diferencia hay entonces entre una iglesia y una ermita? Una ermita es mucho más pequeñita que una iglesia. Veréis en Santa María y en San Juan que el terreno que hay al lado nos da idea de que allí hubo un pueblo, un asentamiento. La idea también de que si tú excavas en esos campos encuentras lajas, por tanto tumbas, allí se han enterrado personas. Pero bueno, una cosa a reivindicar es que dentro de Serrablo tenemos iglesias como tal, que se siguen conservando como iglesias, pero luego tenemos antiguas iglesias que hemos convertido en ermitas. ¿Sigue yendo la gente a visitarla? Sí. Porque está muy cerquita, ¿nos has dicho? Está aquí al lado. Pues oye, vamos a verla, ¿no? Sí, venga, muy bien.
¿Por aquí? Sí, por aquí. Qué chulas vistas, ¿eh? De Espierre y Barbenuta. Desde aquí, desde ya Santa María, que nos está esperando Antonio. Buenos días, Antonio. Buenos días. Antonio, estamos aquí en esta iglesia, propiamente dicho, conocida como Ermita de Santa María, que la vemos hoy aquí así, pero tuvo su esplendor, ¿no? Aquí venían el día 15 de agosto, que es la fiesta del pueblo, se celebraba, aquí venían a hacer la misa aquí todos los años. Y esta ermita pues fue derruida, se cayó, pues no sé si fue en el 41 o en el 42. Y tú, Antonio, sabes de ella porque tus antepasados sí que la disfrutaron, ¿no? Sí, sí. Mis padres y mis tíos, ellos venían aquí. Sí, Lo que hablábamos antes, propiamente dicho, son iglesias. Sin embargo, por ese desuso o esa noción popular, sí que las consideráis ermitas desde el pueblo. Aquí, al lado de abajo, en aquellos árboles de allí, la gente mayor lamentaba que ellos arando aquí sacaban los huesos de cadáveres, porque antiguamente estaba ahí el cementerio. Y que haya un cementerio quiere decir entonces que propiamente que hubo un pueblo y era una iglesia. Exacto. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Parradiecho. Para los vecinos, ¿qué significa este lugar? Pues hombre, más para todos, pero más para los nativos de aquí. Como tú. Exactamente. Soy muy patriota de aquí. La gente la conoce y la sigue queriendo. Sí. Si mañana hiciera falta que viniéramos todos, que pudieran hacer alguna cosa, estarían aquí ya. Vendrían rápido. Sí. ¿Y se puede estar dentro? Sí. Claro, sí. Vamos a verlo. Y es muy bonita. Venga, pues vamos, que os va a gustar. Que esto tiene que ser muy chulo desde dentro. Pasar. Qué chulo, Mira, Oye, si ahora nos pusiéramos a imaginar, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Qué veríamos? Bueno, primero nos sorprenderíamos de este suelo magnífico de cantos rodados que muchos no se han conservado, y este se conservó pues porque estaba cubierto por vegetación. Al hundirse la iglesia, pues digamos que en cierto sentido lo preservó, la propia techumbre preservó el suelo. Y luego aquí veríamos lo que era una iglesia de serrablo de las más primitivas, que duran, dice, de los años 920 o por ahí. Pues ves con la orientación al este, y vemos también que habría su coro, el coro. Aquí encima, ¿no? Por esos barrotes por que eso, hay. estos serían, eso es. Y la puerta de entrada siempre estaba en el lado sur. Bueno, Antonio, llegamos ya a la ermita de San Juan. Cuéntanos, aquí, ahora actualmente, ¿qué se suele hacer? O sea, ¿es una ermita que sigue en uso? Sí, una vez al año, el día de San Juan, vienen los dos pueblos, aquí se celebra misa, bendice alimentos y cosas que la gente, los vecinos traen, y cuando acabó la misa, pues aquí se sacan las tortas, los crespillos, todos los dulces que han hecho las abuelas, más bien se comporta la bota vino, el vino rancio, lo típico que existía aquí de siempre. Eso se sigue haciendo. Este año, pues por el problema del coronavirus, no ha podido ser. No se ha podido hacer. Hay como mucho más terreno, ¿no?, en esta que en la otra de Santa María. Como en sus tiempos hubo un pueblo, de hecho aquí estaba el cementerio, que esto hace pocos años que aún estaba. La pared, lo que pasa es que cuando restauraron esto lo derrubaron. Por aquí empezaba la pared, iba recto así y hasta hacia esquina ahí. Y la puerta estaba aquí. Eso me acuerdo yo aún. ¿Qué características tiene la de San Juan que no tengan otras, por ejemplo? Yo creo que el ser más antigua, la piedra no está tan trabajada como la de Espierre. Es como si la gente de la zona hubiera trabajado en la iglesia. Y además es una ermita que está rodeada por una leyenda, creo, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque es una ermita que está cerca, pero no tan cerca como Santa María. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este núcleo desapareció, no se sabe cuándo, porque no hay constancia, en una de las muchas, posiblemente pudo haber
aquí se habla del cólera, pudo ser la peste negra, cualquiera sabe. Desaparecieron. Entonces, la riqueza que generaba alrededor de lo que es la ermita, pasó a Espierre y a Barbenuta. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos documento notarial que lo justifique. Entonces, la manera de justificar la propiedad de unas tierras es acudir a una leyenda, que es la leyenda de las dos abuelas, que se murió todo el mundo y solo quedaron dos abuelas. A una la cogieron en Espierre y a otra en Barbenuta. Eso justifica que los pueblos de Espierre y Barbenuta aquí tengan campos. Los dos pueblos, no estén separados, tengan campos. Y eso justifica que los dos pueblos acudan a esta romería. Y que esta ermita pertenezca también a los dos, entonces. Exactamente, eso es. Ahora curioso. supongo, Teresa, que tendréis ya ganas del año que viene. Pues sí, ojalá se pueda volver a hacer esta romería, ¿no? A la ermita de San Juan. Sí, porque además es un día de fiesta, ¿eh?